Hola, un gran saludo para todos. En esta charla vamos a hablar de cómo se diseña una red de distribución para GLP y haremos la aplicación directa del cálculo en una plantilla de Excel. Es una red de distribución típica que puede ser para una vereda o un municipio pequeño. Es algo pequeño, pero en términos generales se aplica lo mismo. La fórmula que habremos de aplicar o la que aplicaremos en este ejemplo será la fórmula de Müller para presiones mayores que 70 milibares y toda esta red alimentada por un tanque de GLP. Empecemos de una vez. Bien, vamos a darle acercamiento y vamos a explicar cuál es el sistema de distribución y por qué. Antes que nada hay que decir que existen tres tipos de, digamos, componentes en el sector del gas en cuanto a la entrega de gas. El primero es el transporte. El transporte, estamos hablando de gasoductos, diámetros grandes, normalmente tubería de acero, en fin. En segundo término, cuando llega a la puerta de ciudad, ya entramos al sistema de distribución, que son las vías públicas de la vereda, de la ciudad, de lo que sea. Entonces ahí esa tubería es de polietileno de media densidad, y ya después de la puerta o desde el paramento de la edificación hacia adentro tenemos el suministro. Entonces recuerde muy bien, transporte, distribución y suministro. Nosotros estamos en distribución, ahí es donde estamos parados. Entonces vamos a trabajar con polietileno, vamos a alimentar esa instalación con un tanque de GLP y entonces empecemos dando las características y hagamos la descripción de la red de gas. Antes que nada, debo contar con una serie de datos que se aplican una sola vez y otros que se aplican de forma recurrente cuando estoy haciendo mi cálculo. Entonces, datos que se apliquen de una sola vez. Tenemos entonces la gravedad específica del gas, que es 1,52 en este caso para GLP. No es el mismo para todos los GLPs, depende del tipo de GLP que estemos utilizando. Aquí vamos a hablar de 1,52, poder calorífico inferior, 23.517 kilovatios hora sobre metro cúbico, o sea, unidades de energía sobre volumen. Kilovatio hora, recuerde que es unidad de energía, metros cúbicos es unidad de volumen. Recuerde también que la gravedad específica G, que estamos simbolizando con G, no tiene ningún tipo de unidad. Otro parámetro muy importante es el sitio donde está la instalación. Ahí requerimos entonces nosotros reportar la presión atmosférica, porque la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de Müller. Y esa fórmula de Müller utiliza la presión, pero en términos de presión absoluta. Por eso tengo que sumar la presión atmosférica del sitio, la debo sumar con la presión manométrica, o sea, la presión a la salida del tanque. Vamos a tomar entonces una presión atmosférica de un sitio cualquiera, 0.79 bar, y una presión manométrica de 15 psi. La fórmula de Müller trabaja con la presión, se deben sumar estas dos, o sea, se deben convertir a bar. Esta ya la tengo en bar, pero la manométrica la debo convertir a bar y luego sumarla. Entonces es una tarea que tenemos que hacer, que iremos haciendo en la plantilla. Bien, entonces esta vereda, este sitio, este diseño que estamos haciendo es para 175 viviendas y la longitud que está en el tanque en 0 va desde 0 hasta 1, y ese pedacito de polietileno va a ser de una longitud de 5 metros. Bien, entonces vamos a describir la instalación. Empezamos en el tanque, avanzamos hasta una T y ahí hay una bifurcación. Bien,
Resulta que nos vamos, digamos, hacia la derecha de la pantalla que estamos viendo y encontramos un tramo que lo llamamos tramo 1-2. Yo lo llamé 1-2, usted lo puede llamar T1, T2, F1, F2, como usted quiera llamarlo, CD, lo que usted quiera. Y en ese tramo se va a transportar gas para 75 viviendas. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, aquí este tramo funciona para 75 viviendas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que como ese funciona para 75 viviendas, entonces y teníamos 175, entonces este va a funcionar para 100 viviendas. Listo. Ahorita. Bien, llegamos al punto 2 donde aparece otra T. Recuerde que la tubería es flexible, por eso la represento así curvada, entonces la puedo representar curvada. Si fuera cero, pues es recta. En el punto 2 hay otra T, de la cual entonces se deriva una tubería de 135 milímetros, de 135 metros, que me va a surtir 10 viviendas. ¿De qué depende la longitud? Pues del terreno, ¿cierto? De lo que está construido en el terreno. Eso no depende de mí. Lo mismo que el número de viviendas. Aquí tenemos, para este otro tramo, desde 2 a 4, tenemos 55 viviendas y 120 metros. Llegamos a una especie de malla, que es esta. Y en esta malla entonces tenemos 134 metros, 128 metros, 25 viviendas. Y por el otro lado me surte 20 viviendas, 125 metros más 140 metros. Obviamente de 4 a 5 tengo entonces una parte de la malla que me suma 150, o sea, la suma de esas dos es la longitud. Y tengo otra parte de la malla que me suma 140 más 125, 165. Bien, continuamos y por último entonces encontramos el tramo 5-6 y ese tramo 5-6 tiene 150 metros de longitud y un número de viviendas de 10. Bueno. Por el otro lado, ya terminamos la parte del 175. Por el otro lado, entonces, vamos a tomar el tramo que va desde 1 hasta 7. Ese tramo que va desde 1 hasta 7 va con 100 viviendas, porque recuerden que este tramo, el tramo de 1 a 2, lleva 75. ¿Sí? Entonces, como lleva 75 y el tramo principal que es 01 me surte las 175 viviendas, entonces aquí debo surtir 100. Todo esto es información del terreno, ¿cierto? Todo esto es información del terreno. Muy bien. Este tramo de 1 hasta 7 tiene 165 metros. Eso tiene de tramo. Bien, luego encontramos entonces tramo 7-8 para 60 viviendas y un total de 125 metros. Y el tramo 7-9 que me está hablando de 135 metros. Listo. Bueno. Al sumarlo, perdón, 235, sumar estos dos. Pero bueno, tiene esos dos tramos de tubería allí. Tenemos 40 viviendas. Listo, eso es lo primero. Entonces ya tenemos todo el sistema, lo tenemos distribuido en tramos. Listo, tenemos datos de uso recurrente y datos que solamente se ingresan una sola vez. Ahora, otro dato que uno debería o que me falta adicionar aquí, que lo voy a adicionar ya mismo, es el de la potencia. ¿Qué potencia voy a instalar en cada una de las viviendas? Normalmente en esas zonas pues se instalan 8 kilovatios, que es, digamos, que más que suficiente, o podemos decir que eso sería suficiente porque con eso puedo surtir pues la cocina. Básicamente lo que se utiliza es cocción, y todo esto de cuánto voy a instalar, entonces con cuánto voy a diseñar, depende de los gasodomésticos que se vayan a instalar. 8 kilovatios me sirve para una cocina de 4 hornillas y un horno. Eso es lo que me sirve ahí, pues siendo muy apretados en aquello de la potencia.
Entonces vamos a diseñar para 8 kilovatios. Vamos a decir que en cada vivienda vamos a instalar 8 kilovatios.